trabajan sobre todo en distintos campos. Eso es lo que forma el movimiento. Ese trasfondo, esa coincidencia de distintas estructuras no orientadoras. Y, por ejemplo, tomen algún organismo, tomen el partido, un partido. Ese partido se va a mover ¿cómo? Por elecciones. ¿Cómo elecciones? Claro. Es la forma que vamos a tener de insertarnos en el sistema. Está bien, ellos lo hacen tramposamente. Procuremos que no sea tramposo. Que se renueven las autoridades. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Es vergonzoso. Pasen las autoridades, ¡qué vergüenza! Nosotros las autoridades. Pero no se les cae la cara. Bueno, procuremos entonces hacer esos trabajos bien, no en el sentido de las autoridades, sino en el sentido de las convergencias. Lo vamos a poder hacer bien, bien. Elecciones, porque la gente va a decidir elegir gente en ese partido. ¿Y qué hace ese partido? Se presenta a elecciones en el sistema, donde todos hacen trampa y vienen con elecciones trampeadas y así se va cayendo todo. Bueno, dejémoslo. Ese es tema de ellos. Pero el nuestro es hacer elecciones y producir renovaciones. Nada peor que, aún con las mejores intenciones, apernarse. Si usted se aperna en un lugar y demás, impide el fluir de las cosas. Impide el fluir de las cosas. Si usted renueva, es interesante, se producen pequeñas crisis en cada elección. Magnífico. Magnífico. Pero cambian los contenidos de la gente en la medida en que hacen esas renovaciones. No se aperne. Estamos hablando del partido. Y los otros organismos también van a tener renovación. No sé si serán elecciones o no, pero en el partido es imprescindible que haya renovación por elecciones directas. Y entonces la gente verá quién le convence, le gusta, para que ocupe determinadas funciones, y esas funciones son reemplazables en la próxima elección. Ojalá sean elecciones cada 2 años, como mucho. Ese es un aspecto. El otro aspecto muy importante es elecciones para las decisiones de importancia. No es solo para renovar personas. Por ejemplo, el partido decide ir en un frente. ¿Quién decide? 3, 4, 5 personas. ¿Qué? O cuando se está en el tema de los frentes, se somete a elección, a discusión. Entonces la gente, y bueno, pero es que las mayorías se equivocan. Ya empezamos con las ideologías penca. Si usted está ahí, que la gente decida, entonces sí va a haber esos entreveros, esas relaciones con otros partidos, o no, pero que decida la gente. Entonces hay muchas cositas para resolver en un partido, y tienen que estar en claro los documentos generales, las direcciones generales. Eso tiene que estar en claro. Las direcciones generales. No, usted no es una colateral de una ONG. No, tenemos que decir las cosas con cierto cuidado, porque si no las ONG que están con nosotros no nos van a financiar. Bueno, eso ya es la muerte en el alma. ¿Qué es eso? 4 amigos y un sello de goma manejado por los socialdemócratas, por ejemplo, decide, y esto se adhieren a él. Es una vergüenza. Bueno, pero los nuestros no hacen esas cosas. Entonces es bueno que todo vaya en la dirección que decide la gente. Así que las elecciones van a ser muy útiles. Y un trámite rápido. Pero vamos a ver, si se vota, si se elige y demás,
es porque uno pertenece a esa determinada orgánica. ¿Cómo prueba que pertenece a esa determinada orgánica? Lo dice, no le creo. Si quiere participar de esas elecciones, de esas cosas, se afilia. Si no, ¿qué hace en ese partido si no quiere afiliarse y quiere decidir qué es eso? Muy fácil, no participa. Por propia voluntad. No, demasiado reglamento. Eso de afiliarse y después someterlo a votación de lo que opinen otros. No. De manera que si usted quiere participar de esa cosa que además debe insertarse en el sistema, insertarse un poco en el sistema, bueno, no tenemos por qué insertarnos de tal modo que hagamos desaparecer nuestros ideales, nuestras direcciones, de ninguna manera. Pero sí observar las formas. Todo funciona, se supone, desde la Revolución Francesa hasta hoy, todo funciona con los estados nacionales, y los estados nacionales ordenaditos con sus partidos, bueno, muy bien, nosotros también. Y después vemos. Si alguien quiere participar de esos partidos, que lo tenga en cuenta y vea que va a haber elecciones cada tanto tiempo, va a haber renovación continua de autoridades y va a haber renovación de planteos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en estos próximos 2 años? Tal cosa, tal otra, no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, discuta. Y es bastante simple, pero no se maneja eso por orientadores. Eso es una traslocación que no tuvo por qué existir. Los orientadores del movimiento se trasladaron a gente que llevaba orientación en los organismos. ¿Y qué tiene que ver? Entonces se seguían líneas de orientación desde el movimiento en adelante. Bueno, muy bien, ahora no tenemos orientadores. Y la gente se va a armar, se va a organizar como le guste. No hay ningún drama. Eso. Desarmamos el templo y en 3 días lo reconstruimos. Es fácil. Es fácil. No hay problema. ¡Qué mirada! Con sospecha me están mirando. Ese es un punto, y en los otros organismos van a haber algunos que van a privilegiar fuertemente el tema de las culturas, otros que van a privilegiar un cierto trabajo interno, en fin, va a haber distintas formas en los organismos, que es la forma del movimiento. El movimiento siempre tuvo distintas características. Al final ya no se lo tuvo en cuenta y se trató de volver al monolitismo soviético, pero el monolitismo soviético fue interesante en 1917. Después ya no. Después ya vinieron los Stalin, se complicó. Miren cómo les va a los del pensamiento único y el monolitismo capitalista. Miren cómo les va.